Buen día, amigo. Soy el licenciado Carlos Pimentel para presentarte el inicio de un nuevo curso que voy a impartir que lleva por nombre Sexualidad. Curso de Sexualidad, impartido por mí, licenciado Carlos Pimentel. Si te gusta este video, puedes darle un clic en suscribirte a mi canal, Carlos de Jesús Pimentel, para que te presente todas las lecciones de mi curso de sexualidad. Voy a presentarme un poco ante ustedes. Soy el licenciado Carlos Pimentel, soy licenciado en psicología, licenciado en etnología del área de antropología, no titulado aún, pero completé mis estudios, estudiante de la maestría en sociología, también inconclusa. Tengo 3 diplomados en educación. Tengo escritos libros publicados, 23 libros en Amazon, 1 en Palibrio, pero por otros medios tengo más de 50 libros escritos, pero publicados nada más 23, como dije, en Amazon y 1 en Palibrio, y otros tantos por mi cuenta. Espero poder publicar los más de 50 y quizás más de 100 libros, si me da tiempo. Uno de mis libros se llama La teoría transicionista, que es una teoría científica, totalmente científica, y la considero de las más importantes de la humanidad, entre las 5 teorías más importantes de la humanidad, que son la teoría de la evolución de Charles Darwin, la teoría del materialismo histórico de Karl Marx, la teoría de las revoluciones planetarias o de los astros de Nicolás Copérnico, la teoría de la conducta de B.F. Skinner, la mía, la teoría transicionista. Tengo otro que se llama la teoría del Homo Humanis. Soy astrólogo profesional, tengo mi permiso de astrólogo, aunque no me dedico mucho a eso. Y soy un eterno estudiante de todo. Me gusta participar en todo lo que la vida y la existencia ofrece y que pueda hacerlo. Por eso tengo videos en YouTube de deporte, arte, ciencia, religión, tecnología, medicina, ingeniería, historia, política, literatura, filosofía, psicología, educación, religiones. Tengo mis cursos de astrología, psicología, religiones, filosofía, historia de México, antropología, historia universal, ética y moral, valores humanos. Voy a iniciar este curso de sexología y secciones de anecdotario, costumbres, etc. Esa es una breve presentación mía para que iniciemos el curso. Soy fundador del sistema SAT universal, el CISATUN, fundador del universalismo, y perdón por la precisión, pero soy el guía universal en esta era de Acuarios. Vamos a iniciar. Curso de sexualidad.
Temario general. Lección número 1. Amigos, pocos temas tienen tanta opinión, importancia y polémica en la vida de los individuos como la sexualidad. Una persona podrá ser de una cultura o de otra, de una edad u otra, de una ocupación u otra, de un nivel socioeconómico u otro, pero en todos siempre el tema sexual está presente como interés, como polémica, como problema, como de todos tipos. Es un tema muy importante en la vida porque es de los temas más interdisciplinarios que hay. Para la sexualidad hay tanto aspectos biológicos como psicológicos, como sociales, como culturales, como morales, como religiosos, como educativos. Hay muchos aspectos de la sexualidad. Y voy a ir mencionando los temas que van a conformar mi curso de sexualidad. Y en algunos haré algún comentario, en otros nada más mencionaré el tema. Temas que a veces van a ser llevados a cabo en varias lecciones. Y habrá temas que tal vez 2 temas los trate en una sola lección, por la importancia o trascendencia de esto. Yo les pido serenidad, salud mental, para que tomen este curso como educativo, como informativo. Y si a alguna persona le incomoda el tema, pues no lo vea. No tiene por qué enojarse, simplemente no lo vea. Porque todo lo voy a tratar de una forma educativa, moderada, como es, sensata, cultural y posiblemente de beneficio para los demás. Pero es de interés para toda la gente, de cierta edad y de cierta condición. Bueno, vamos a empezar. El temario general primero consiste en hablar de la sexualidad y el sexo. Aquí hay una cosa importante. Anteriormente decían, ¿qué edad tienes? Pues decían 15 años. Sexo masculino o femenino. Estado civil, soltero, casado, viudo. Ocupación, escolaridad. Pero una de las palabras que había en una ficha de información general era la palabra sexo. Y la palabra sexo se refiere básicamente a que hay, biológicamente hay 2 sexos, hombre y mujer. Ahorita no voy a hablar del tema de la homosexualidad, voy a hablar de una ficha de datos generales. Ahora le llaman género, hombre o mujer. No. La palabra género pertenece en la biología a la clasificación biológica de las especies biológicas. Y género no es hombre o mujer. Género es, por ejemplo, género homo, homínido, especie Homo sapiens o Homo humanis, pero la palabra género no se empleaba así, o se empleaba de otra forma. Ahora dicen, por diferencia de género, y no, la palabra es sexo. ¿De qué sexo eres? Hombre o masculino. ¿De qué sexo eres? Mujer o femenino. Entonces,
Hay que regresar a la palabra sexo para referirse si es hombre o mujer o las nuevas formas que han surgido para determinar el sexo. Y la sexualidad es ya la actividad sexual, lo que es la relación sexual que tienen las personas con los demás o consigo mismo. O sea, sexo es si perteneces al hombre o mujer. Y sexualidad es qué actividad sexual tienes. Por ejemplo, por decirlo así, para que me explique, pues masturbación o una vida heterosexual o homosexual o vivo en adulterio o vivo en matrimonio, en fidelidad. Esa ya es la actividad sexual. La sexualidad es la actividad sexual. Y el sexo determina si es hombre o mujer. Espero haberme explicado. Aunque ahora lo maneja como género. Porque la sociedad a veces utiliza una palabra para algo y ya le empiezan a usar todos. Y si la persona que la inició era errónea, pues todos siguen con ese error. Bueno, vamos a continuar. La sexualidad viene desde que es una función biológica, la reproducción sexual. Desde los seres biológicos hay reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Qué quiere decir reproducción sexual? Por ejemplo, en animales mamíferos, el toro y la vaca tienen una reproducción sexual porque la unión del toro con la vaca, o el macho con la hembra, la unión sexual, produce una reproducción, nace el becerro o como se le llame, y el hombre y la mujer, en la reproducción sexual, nace el niño, el hijo, y eso viene desde los animales, pero hay animales asexuales y hay plantas asexuales. Hay seres biológicos que para que nazca otro, aparezca otra descendencia de un ser biológico, a veces se separan las células y ya nace el siguiente. Eso es asexual. Y sexual es cuando se unen ambos sexos, macho y hembra o como se le llame. Eso es una cuestión que viene desde la biología más elemental. Por eso existe la sexualidad, para que se reproduzca la especie biológica. Luego lo vamos a ver. Luego hay bases biológicas de la sexualidad. Hay bases anatómicas. Sí tiene acento, pero no se ve. Anatómicas de la sexualidad, o sea, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, en la cuestión sexual. Bases psicológicas, el desarrollo de la sexualidad, cómo es la sexualidad en el niño, en el adolescente, en el puber, en el adolescente, en el joven, en el adulto, en el hombre mayor, el viejito, etc. Hay una personalidad sexual, hay gente que tiene una personalidad, como dicen, muy sexual y otros poco sexual, pero eso lo veremos en detalle. Las bases sociológicas de la sexualidad, cómo es la sexualidad en la vida social, qué está permitido, qué no. Las uniones sexuales, si es unión por matrimonio, es unión libre, es X. Las bases legales de la sexualidad, o sea, tiene que haber ahí unas condiciones legales, por ejemplo, para el matrimonio se tienen que casar por el civil o todo eso, ¿no? Son las bases legales. Y cuando es un delito sexual, como la bigamia u otros. Conceptos morales. La sexualidad se presta a muchos
conceptos morales, lo que está bien, lo que está mal, etc. Las bases culturales. La sexualidad humana no es la misma en algunas tribus o sociedades, por ejemplo en África, que en Asia, que en la cultura musulmana, o en la cultura católica, o en la cultura capitalista. Las bases culturales determinan mucho cómo es la sexualidad. Por ejemplo, decían que la sociedad más liberal en lo sexual son los suecos, que se conocen, y hombre y mujer, y ese mismo día pues ya están teniendo sexo. Hasta hacen una broma que los americanos, los norteamericanos, hay una broma que ya están haciendo sexo, sexualidad, y sucede que le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ah, me llamo Sofía, o me llamo Roberto. Y ya están haciendo actividad sexual, es una broma. En cambio hay otras sociedades donde, no, pues tienen que pasar mucho tiempo para el cortejo sexual. Aquí se me olvidó poner el cortejo sexual. El cortejo sexual se da desde los animalitos. Cuando un ave, un pájaro quiere conquistar el macho a la hembra, baila y se le paran las plumas y todo para conquistar a la hembra. También hay una cuestión del cortejo sexual o la seducción en el hombre. Vamos a poner ese tema que se me estaba olvidando. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a llamarle la seducción. O sea, el cortejo para conquistar el macho a la hembra, o la hembra al macho, o el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, como se llama. Las bases educativas, cómo enseñan desde los padres, en las escuelas, en la sociedad, en las iglesias, a la gente sobre la sexualidad. Para entender su sexualidad, pues la sexualidad pues primero es para tener descendencia, tener hijos, y cómo se forma una familia, etc. Aquí conceptos religiosos, como estaba diciendo, las religiones tienen diferentes conceptos de la sexualidad. Parece ser que en la religión hindú el sexo no es un pecado, podría verse como una degeneración o una promiscuidad, que hasta no hay unos templos en la India donde están imágenes sexuales, haciendo sexo hombre y mujer, y se ve la imagen sexual. En cambio hay otras que la sexualidad debe ser muy discreta o considerada pecado, si es de cierta forma. Aquí se me estaba olvidando el celibato. Ahorita lo digo. Bueno, por ejemplo, los sacerdotes católicos deben tener celibato. ¿Qué quiere decir? No tener abstinencia sexual. Luego lo veremos en detalle. La astrología sexual, yo soy astrólogo, ya lo dije, y cada signo, cada carta astrológica, cada horóscopo tiene una forma sexual que tiene la persona con respecto pues, al sexo. Luego la actividad sexual misma, aquí vimos todos aspectos, bases biológicas, psicológicas, sociales, culturales, educativas, religiosas, morales, etc. Aquí vamos a ver la actividad sexual. ¿Qué es la actividad sexual? ¿Cómo es? Pues primero la seducción, cómo conquista un hombre a una mujer en diferentes culturas. Ya dije que inclusive en las especies animales, cómo seduce el macho a la hembra o la hembra al macho. Sabemos que las
arañas y los alacranes, después del acto sexual, la hembra se come al macho. La alacrana se come al alacrán, o tiene que huir rápido, o la araña macho, que es más pequeña que la araña hembra, después del sexo tiene que huir, porque si no la araña hembra se lo come. Qué curioso, ¿no? Son curiosidades sexuales en la biología. Entonces la seducción, antes de la seducción, bueno, pues desde que hay cierta edad, las personas a veces se masturban, se dan satisfacción sexual a ellos mismos. El enamoramiento, como después de la seducción, pues puede haber un enamoramiento, el hombre se enamora de la mujer en lo psicológico, o simplemente tiene una atracción sexual, o como dicen, un amor, ¿cómo le llaman? Platónico, nada más sentimental, sin mucha intención sexual. El enamoramiento, la masturbación, la sensualidad, la forma en que la persona muestra la sensualidad, que no nada más es del área genital, sino al comer, al acostarse, al moverse, como muestra, expresa sensualidad. La sensualidad es la forma amplia de la sexualidad. Pues generalmente se consuma la sexualidad en el coito, en el acto sexual, en la, vamos a ponerlo así, la penetración del pene en la vagina, la forma más elemental, natural y general y universal biológica de la sexualidad es el coito. Y hay muchos demás temas de la sexualidad. Ya hablamos de la seducción, el enamoramiento, la masturbación, la sensualidad, el coito, las mentadas zonas erógenas. Vamos a hablar de las zonas erógenas, zonas que producen más placer sexual. Luego vamos a hablar ya de la patología sexual, que es la enfermedad sexual en muchos aspectos. En el aspecto biológico de la sexualidad puede estar la impotencia, que también es psicológico, la frigidez, el pene infantil, que le llaman, etc. La impotencia, bueno, en el hombre le llaman impotencia, que no tiene erección, no puede tener sexo, o en la mujer le llaman frigidez, que no tiene deseo sexual, por represión, o por enfermedad, o por cultura. La castidad y sobriedad, que es no tener vida sexual genital o sensual. Por cuestiones biológicas, psicológicas o culturales, los sacerdotes católicos deben llevar el celibato, o sea, no tener vida sexual, porque son dedicados a Dios, a la espiritualidad. En la yoga dicen que, y eso es en parte cierto, que no tienen sexualidad, vamos a ponerlo gráficamente. En la parte genital no hay sexo, porque esa energía que el sexo, por decirles así, arroja por el pene o por la vagina, lo arroja, si no lo arroja, esa energía sube por los chakras hasta llegar al chakra más alto y se produce la iluminación. Claro, junto con muchas cosas más, que la sexualidad se contiene, se evita para alcanzar la espiritualidad. Y en parte es cierto, una persona muy sexual
es poco espiritual o no es espiritual. Porque por eso los sacerdotes tienen poca vida sexual para ser espirituales. Y los promiscuos, los galanes promiscuos, hasta vulgares, conquistadores, patanes se vuelven, obscenos, no son espirituales, porque toda su energía, su finalidad, su mente, su vida está dedicada a arrojar todo por los genitales y no sube nada, el espíritu está ausente. Y yo los veo, yo como gente vulgar, casi al nivel de los animales, si no desarrollan su espiritualidad o su intelectualidad. Claro que no es un pecado tener deseo sexual y tener vida sexual, pero mientras más concentre uno sus metas en lo espiritual, debe enfocarla menos en lo biológico. Eso lo vamos a ver en las bases religiosas de la sexualidad. Pero a eso me refiero con el celibato o con la abstención sexual de los yogis o de los gurús. Bueno, así como hay castidad, sobriedad, celibato, no hay sexo o poco sexo, también hay una que antes le llamaban ninfomanía, o sea, un deseo enfermizo por tener sexo, generalmente en las mujeres, que ya creo que ya desaparecieron el término, pero se refiere a una persona que tiene una enfermedad mental de querer tener sexo a cada rato. Pues la promiscuidad es tener varias personas con las que uno tiene sexo. La gente más vulgar, más baja, menos humana, es gente muy promiscua. Nada más anda pensando con quién tiene sexo. Tengo un amigo, su nombre empieza con E, que es muy promiscuo. Y bueno, yo respeto y me divierte sus pláticas y todo, pero pues es su mentalidad. Nada más me habla que tuvo sexo con fulanita y con y con esta y que quiere conquistarse a aquella, inclusive a mujeres ya pues, grandes, casi viejas. Bueno, grandes, perdón. La palabra vieja no significa, no es ofensa, quiere decir que tienen mucha edad. Y le gustan las mujeres muy mayores o otros que también le gustan las casi niñas. Es una enfermedad, la promiscuidad, y la ninfomanía es una promiscuidad sexual, una enfermedad sexual. La violación, bueno, pues ahí es donde ya viene por la fuerza tener relaciones sexuales. Hay que ver lo que es, porque hay mujeres que acusan al marido de violación porque la mujer se niega a tener sexo con él cuando pues el hombre tiene deseo. Entonces cuando el hombre intenta tener sexo o tiene sexo, le dicen que la mujer dice que la violó el hombre. También al revés. Entonces sí hay un nivel para decir que es violación, otro en lo que es una personalidad un poco injusta. Bueno, vamos a eso, lo veremos después. La pornografía es ver sexualidad a través de revistas, películas, videos, fotos, etc. La celopatía y pasionalidad. Aquí es algo muy fuerte, muy grave. Generalmente hay personas, cuando una persona está enamorada o desea sexualmente a alguien y ve que esa persona a la que uno desea o ama o que es su pareja tiene algo que ver sexual con otra persona, pues da celos. Hay celos, puede la gente no sentir celos, lo aclaro desde ahorita,
aunque esté enamorado y todo, pero bueno, eso es muy difícil de conseguir, pero se puede conseguir según las filosofías, las psicologías espirituales también y de vida. Pero hay gente que el celo, unos celos normales, que generalmente los celos no son normales, es un error de vida, pero son entendibles hasta pasar a unos celos ya fuertes que hacen sufrir mucho a las personas, y celos patológicos que crean una enfermedad mental que se llama celopatía, que hacen que la persona sufra mucho y sea muy violenta o por celos, y que llegue a crímenes pasionales, celopatías enfermizas. Luego lo veremos. La celopatía, o sea, la pasionalidad. Muchas personas dicen, la pasión, el sexo es pasión. No, la pasión no es nada más el sexo intenso. La pasión es una emoción desequilibrada. La pasión no es buena. El deseo sexual sí. La sexualidad sí. Hasta intensa, hasta cierto grado. Pero la pasión no se refiere al sexo. Dicen, es muy pasional, refiriéndose al sexo. No. La pasión es una emoción que la persona no puede controlar y que la hace sufrir. Puede haber pasión por el sexo, puede haber por algo sexual, puede haber pasión por envidia, puede haber pasión por tristeza. Es una emoción descontrolada que produce sufrimiento. Luego lo veremos. Pues la infidelidad y la bigamia. ¿Qué es la infidelidad? Que una persona que tiene una pareja sexual o sentimental tenga una relación sexual o sentimental con otra. Entonces eso le llaman en la cultura social infidelidad. Que hay que ver, hay muchos conceptos de la infidelidad y de la fidelidad y de qué grados. Y la bigamia es que una persona esté legalmente casado con una persona y legalmente casado con otra, lo que lo hace ilegal. La bigamia es tener dos matrimonios o más legales, oficiales. Esa es la bigamia, no es la infidelidad, nada más, es que esté casado además. Hay gente que comete bigamia, está casado en el estado de Michoacán con una persona y está casado en el estado de Tabasco con otra o con otro. Eso es bigamia. La prostitución. La prostitución es un tema muy importante, que dicen que es el primer trabajo de las personas o la primera profesión. No hay que confundir, no hay que decirle profesión a todo trabajo. Profesión le han llamado así a los que tienen un nivel de estudio, licenciatura, para llamarle que es su profesión. Así lo han manejado, ¿no? Más bien, que es el primer trabajo humano, la prostitución. Bueno, pues sí es muy entendible de que si hay deseos sexuales naturales y no pueda tener una persona relación sexual porque las otras personas no se dejan, no quieren, pues que recurra a alguien a la que le pague o al que le pague para tener relación sexual. Hay que tener cuidado porque se puede haber enfermedades venéreas, aquí no lo puse, enfermedades venéreas. O sea, enfermedades por tener sexo. Bueno. Entonces la prostitución, antes le llamaban prostitutas, o voy a decir, putas, ahora le llaman sexo servidoras. O sea, la mejoraron de dignidad, ya no es una cosa mala ser prostituta, ahora es una sexo servidora, una trabajadora del sexo. Hay que hablar, es un tema muy importante, porque está la prostitución y está, le llaman la trata de prostitutas, o sea,
abusar de ellas para sacar dinero. Bueno, están los, perdón, lo voy a decir, los padrotes que tienen a varias mujeres que ponen a trabajar en la prostitución y les cobran. Bueno, no digo que esté bien o esté mal, yo no me digo que sucede. El machismo y el embrismo. ¿Qué es el machismo? El hombre dominante, egoísta, que nada más usa sexualmente a la mujer, que se quiere imponer, que quiere dominar porque es el hombre, dice, y que no le da igualdad ni respeto a la mujer. Y por lo tanto, las sociedades humanas generalmente fueron machistas en el principio, pero ya con el capitalismo, el liberalismo, que fue muy bueno el capitalismo y el liberalismo, para esos comunistas que critican el capitalismo, están equivocados. El capitalismo y liberalismo, que es derivado uno de otro, fue muy bueno para el desarrollo de la ciencia, de las libertades humanas, de muchas cosas, fue bueno. ¿Por qué? Porque cuando el hombre anteriormente era el que trabajaba, y por lo tanto la mujer dependía del hombre, y tenía que aguantarse y soportar al hombre machista, porque pues, es el que le daba el dinero para comer, a él, a ella y sus hijos. Cuando aparece el capitalismo, aparece en el empleo para la mujer empieza a trabajar, y cuando la mujer ya no depende totalmente económicamente del hombre, ya puede tener su vida separada de un hombre. Entonces se va liberando del machismo. Y así es como en Estados Unidos, que es un país muy liberal, el país más avanzado en lo que es culturalmente en todos los aspectos, aunque lo critiquen, porque son envidiosos los países pobres, atrasados. Entonces Estados Unidos hizo movimientos feministas, los primeros movimientos feministas, y también en Europa, y se le dio ya el voto a la mujer ya puede votar, anteriormente no, y todavía hay sociedades musulmanas u orientales donde la mujer no vota. En cambio, eso fue un movimiento feminista. Entonces, el feminismo es bueno, pero cuando las mujeres ya no solamente quieren ser iguales al hombre, sino quieren ahora ser ellas las que mandan, las que dominan, las que deben ser protegidas, pasamos de feminismo a embrismo. Machismo y embrismo son errores de conducta del hombre y de la mujer. Igualdad sexual es lo que debe de haber, es el otro tema, la igualdad sexual. Ya en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social. Vamos a pasar. Vamos a empezar, vamos a hablar de también enfermedades sexuales. La perversión sexual. ¿Qué es la perversión sexual? Perversión sexual es tener sexo con algo o alguien que no es el que debe ser. Por ejemplo, el sexo biológico normal o común es hombre con mujer, cuando ya tienen la maduración sexual, ya están en la adolescencia en adelante, hasta antes de la vejez. Hombre con mujer, sanos, relativamente, porque no hay nadie totalmente sano, hombre con mujer relativamente sanos, con una edad madura sexual, es lo que se entiende como una sexualidad normal. Pero cuando el objeto sexual ya no es en esas condiciones, por ejemplo con niños, le llaman paidofilia o pedofilia o cuando es con viejitos le llaman gerontofilia. Cuando lo que la persona obtiene placer sexual es rozándose con otra persona, le llaman frauterismo, que bueno, no es tan grave, pero no es lo normal, hombre con mujer, en una condición de vida, de acto sexual
en privado, voyeurismo que se excita viendo a otro ser sexual, exhibicionismo que se encuera en la calle para que lo vean. Estoy simplificando, fetichismo que encuentra deseo sexual en cosas, por ejemplo en el calzón de una mujer, que lo ve, lo huele y se excita, porque es fetichismo porque no es la mujer misma, es el calzón. No está presente la mujer, pero está el calzón, y el calzón lo huele, o hombre o mujer, y se excita. Eso es fetichismo, o sea, un fetiche, el calzón, o otra cosa. Es un ejemplo. Zoofilia, que lo veo gravísimo, un verdadero trastorno espantoso sexual, que es tener sexo con animales. Yo pensé que era mito, que no era cierto, que no podía ser. Pues sí, hay un programa de televisión donde hablan problemas legales y ha habido gente que demanda a otra porque X persona tiene zoofilia, que tiene relación con animales. Qué horrible, ¿no? Otra peor, la necrofilia, tener sexo con muertos. Qué horrible, ¿no? Bueno, son perversiones sexuales. La homosexualidad, que vamos a decir, no vamos a decir que sea una perversión, porque es lo que dicen los que practican la homosexualidad, que hay muchas formas de homosexualidad. Le llaman homosexual al hombre y lesbiana a la mujer. No, las dos son homosexualidad, de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, y de muchas formas de sexualidad, de homosexualidad, que vamos a decir que no es una enfermedad mental, una enfermedad sexual, sino es ellos le llaman una elección sexual. Con todo respeto para mis amigos homosexuales, que no tengo ninguno, ahorita no tengo que conozca a ningún amigo homosexual, los respeto, no digo más. La bisexualidad, un hombre, por ejemplo, que tiene relaciones homosexuales con otros hombres, pero también relaciones con mujeres, o sea, con ambos sexos, o mujer que tiene relación con ambos sexos. Modas culturales del sexo. Luego lo hablaremos, hay muchas. Las orgías, los swingers, etc. Enfermedades sexuales ya más biológicas. Bueno, le llaman enfermedades venéreas que se contraen por tener sexo, como la sífilis, la gonorrea y el famoso SIDA, que fue gravísimo cuando apareció el SIDA porque después del COVID fue de las enfermedades más letales, que en poco tiempo la gente se ponía muy mal o moría con el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se inició en África en 1980 más o menos, en las tribus africanas, de actos homosexuales entre hombres, y así empezó el SIDA, como una homosexualidad que se dio en África, y luego se extendió muy pronto, de 1980 ya para 1985, ya estaba difundida por gran parte del mundo y empezó a cobrar vidas. Luego ya encontraron un medicamento, pero sigue siendo una enfermedad muy peligrosa y mortal. Después ya se extendió no solamente a la vida homosexual, sino ya en general. Muchos hombres que tenían SIDA, si tenían sexo con otro hombre sabiendo que tenían SIDA, pues se convirtió en un delito sexual porque estaba casi matando al otro, o incluso hasta por maldad. Me comentaba una persona que le comentó a otra persona que tuvo relación sexual con unas personas que conoció, y que después, cuando ya amaneció, ya estaba solo, se había ido la persona con la que tuvo sexo, y que la persona le puso
un letrero que le puso: felicidades, ya tienes el SIDA, algo así. O sea, la persona sabía que tenía SIDA, al tener sexo con otras los iba a contagiar. Bueno, me contaron que le contaron. Bueno, y después ya hay la terapia sexual. El tema de las terapias sexuales, que es, pues, terapia médica, o sea, orgánica, para curar la enfermedad sexual, o terapias psicológicas para quitar problemáticas sexuales, psicológicas o sociales. Aquí se me olvidaba poner algo muy importante. En bases psicológicas vamos a poner el psicoanálisis. Psicoanálisis. El psicoanálisis, una doctrina o teoría científica creada por Sigmund Freud, el psicólogo y psiquiatra, que encontró que la base de las enfermedades mentales, para él de todas o de la mayoría, tiene una base sexual, y habla del complejo de Electra y el complejo de Edipo, que luego lo veremos, todo también lo vamos a ver. Amigos, ya me tardé mucho, muchas gracias. Si te gustó este video, dale un clic en suscribirte a mi canal para que te siga enviando información sobre mi curso de sexología, de sexualidad. Creo que la palabra sería sexología, curso de sexología. O sea, sexo y logos, estudio de la sexualidad. Muchas gracias.